Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo para hacer ese medio, Señor, que tú quieres, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Amén. Pues el tiempo es tuyo, Marino. Gracias por tomar el tiempo de preparar este mensaje para que podamos recibir. Ya cuando estemos listos para el examen, pues ya te apoyo yo. Claro. Bueno, buenas noches a todos Buenas y noches. bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Hoy vamos a tratar de ver qué tan importantes son los valores fundamentales de una iglesia. Ese es el tema que hoy vamos a tratar en esta hora, en este tiempo. Yo consideré que más que yo, no es que no debo decir yo, o sea, se me vino, me habló Dios y me dijo los valores fundamentales de una iglesia. Y la pregunta fue, ¿qué significa realmente los valores fundamentales de una iglesia? Y el título que puse, que son los cimientos de una iglesia, los valores fundamentales. ¿Para qué? Para servir y cumplir con la palabra de Dios y con el fin de lograr la vida eterna en la presencia de Dios. Eso es lo que me llegó, me dijo el Señor, que esos son los valores fundamentales de una iglesia. Son la simiente de la iglesia. Son para poder cumplir y servir con la palabra de Dios y así lograr la vida eterna en la presencia de Dios. Recordando la plática anterior de la escuela bíblica, vimos que la misión es universal, la que tenemos, que tiene la iglesia, y la iglesia no estamos hablando de una estructura, sino la iglesia que somos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una misión universal. Hablamos también en la otra ocasión de la visión de cada iglesia. Y la visión de cada iglesia con la visión se implanta la misión. ¿Y qué es la misión? La misión es lo que tenemos que hacer como grupo individual, como iglesia, como toda la estructura de las iglesias, pueden implementar esa misión. Los valores esenciales son los que distinguen a una persona o como iglesia. Para los creyentes, los valores esenciales son como el ADN, son la mezcla única de los ingredientes que define la identidad de una iglesia. O sea, todos los valores esenciales que tenemos nosotros como iglesia, ¿sí? Es el ADN, es la mezcla de todo, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra palabra, nuestra obediencia, todo ese ADN que lo podemos traducir en cada una de las iglesias o en cada uno de nosotros. Ese es realmente el ADN. También los valores fundamentales proveen límites y parámetros de cómo se comporta una iglesia. Esa sería como una introducción
con el propósito de los valores fundamentales de la Iglesia. Las características de los valores fundamentales de la Iglesia, pues, para reconocer su función y la intención que tienen estos valores fundamentales, estos valores proveen, determinan, son como comunican, distinguen, centran, son esenciales, establecen prioridades, son primordiales, definen, se aplican en la vida diaria y determinan muchas cosas. O sea, esto es haciendo un comparativo como una empresa, las empresas también tienen valores, ellos los pueden llamar como valores éticos, ¿sí? Pero, por ejemplo, un valor de una empresa, por ejemplo, un hospital, pues lo que hace, pues es el servicio, ¿sí? Y ese servicio, pues se comunica, se determinan los parámetros, determinan la visión, o sea, nada más es un pequeño análisis de ver lo que es una empresa y lo que hoy es para la Iglesia los valores fundamentales. O sea, los valores fundamentales en sí es un conjunto que determinan muchas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los valores fundamentales proveen un sentido de dirección y de conciencia de lo que es más importante para la Iglesia. Los valores determinan qué prioridades, forman parte de las conductas, forman parte de las actitudes, de las acciones y dirigen los procesos de la Iglesia, gobiernan las relaciones y expresan lo que la Iglesia cree. Los valores fundamentales son más que la misión o la visión. Estos comunican a cada uno de los miembros y a quienes pertenecen a la congregación lo que distingue su importancia para la Iglesia. La Iglesia centra sus energías en estos valores porque estos son lo más esencial a su llamado y visión. De la misma manera, los valores establecen prioridades. ¿Cómo establecen prioridades? ¿Qué se lleva a cabo primero y qué se debe de considerar en estos valores? Como iglesia ministran a las personas. Estos valores son primordiales a todo lo que hace una organización, son los que definen el ministerio y tienen una relación directa con el carácter distintivo de un ministerio. Ellos son los que distinguen un ministerio de a otro. O sea, todas las iglesias, la mayoría, o me atrevo a decir que todas, tienen estos valores fundamentales. Algunos los tienen escritos, algunos no los tienen escritos, pero nosotros como iglesia, nosotros es como nos distinguen, ¿sí? Por todas nuestras acciones, por nuestras conductas, por todo. Y muchas iglesias que no distinguen entre el ministerio y explican a las personas, pues algunas personas se van, se alejan porque no entienden los valores o no son explicados los valores fundamentales. Vean la importancia que tienen estos valores para la iglesia. Son fundamentales para que una iglesia crezca
en la palabra, en los creyentes, en todo, ¿sí? Y también hay veces hay confusión en estos valores y por eso las iglesias o la iglesia como tal no, pues llega a tener fracasos. Hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué la iglesia necesita valores sólidos para cumplir su visión? La visión dada por Dios. Pues requiere es el poder de la unión, así como nosotros hoy estamos reunidos día a día, hoy a través de la tecnología, ¿sí? Esta unión comienza solo con un individuo. Curiosamente, los valores ayudan a determinar cuándo una persona acepta una visión y participa en ella. En la ocasión anterior de la pastora Leslie, cuando nos preguntó de la visión, qué era la visión y eso, y llegamos ahora sí que yo creo que todos los que hoy iniciamos o que estamos, cuando nos platicó la historia de la casa de la roca, que nos dijo que la visión era reunir un mundo de personas y a nosotros igual, cuántas personas tenemos o cuántas iglesias tenemos que obtener para que, más bien lograr, para que logren la visión dada por Dios. Estos valores son las cosas que creemos importantes y lo mostramos con nuestra conducta. Cuando las personas realmente aceptan la visión, una congregación aplicará en su vida diaria de la iglesia. No es suficiente que declaremos estos valores, ¿sí? Estos valores deben de tener prioridades auténticas, las cosas que hablamos y que vivimos. Toda iglesia tiene habilidad de declarar una visión, pero si los valores no apoyan, la visión no se practica y esta visión pues tiende a tener un fracaso. Finalmente la iglesia crea otras declaraciones de visión, pero si no hay valores firmes, tampoco se cumplirá esta visión, porque no han aprendido una lección importante. ¿Cómo llevamos a cabo estos valores fundamentales? Estos valores fundamentales determinan a dónde vamos y a dónde queremos ir todos. Todos a dónde queremos ir. A la vida eterna en la presencia de Dios. Amén. También, aunque hay iglesias que establecen su identidad a través de peculiar combinaciones de valores fundamentales, algunos valores son componentes que no se pueden denegociar del modelo bíblico. ¿Esto qué quiere decir? Nunca podemos o debemos dejar a un lado nuestras doctrinas fundamentales o desafiar los principios básicos. Al contrario, se debe de reafirmar nuestro compromiso con las verdades bíblicas, fundamentalmente comprometiéndonos a cumplir la gran comisión y el gran mandamiento. Y eso es completamente y plenamente Pentecostés. Esto abarca más que un solo estilo de adoración, alude también a los dones del Espíritu Santo.
distribuido en el día de Pentecostés, que son maravillosos, necesarios y bíblicos. O sea, que también el fruto de Pentecostés, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza y el dominio propio. Una iglesia debe estar investida del poder y ungida si esperamos que también las personas sean ungidas. Esto que quiere decir, o sea, los valores fundamentales deben, antes que nada, debemos del principal hacedor de estos valores fundamentales es la palabra y el Espíritu Santo. No debemos depender en los valores fundamentales de programas, de planes, de procedimientos, sino principalmente del poder del Espíritu Santo. O sea, si ustedes ahorita, ustedes en el inicio de esta prédica, es todo esto lo debemos de tener, es como se va armando tanto internamente como físicamente, como escrito, todos estos valores deben de estar ahí y deben de estar explicados y deben de estar analizados y deben de estar, ahora sí que todos debemos tener conciencia de estos valores. Como líderes podemos incorporar principalmente el poder o sea, debemos de considerar principalmente el poder del Espíritu Santo, incorporando lo sobrenatural, no lo pragmático. Si verdaderamente somos personas conforme a la Biblia, debemos ser hacedores de palabra de Dios, como también debemos de escuchar, ser oidores. Esto no solamente incluye el evangelio popular, socialmente aceptable, sino significa que tratemos los asuntos difíciles y los modelos controversiales con amor y gracia, también con firmeza y claridad. Aunque algunos se han apartado de sus valores tradicionales porque encubren el pecado de la carne, nosotros recordemos que los pecados del espíritu son tan destructivos, sino más. En un pasaje, un recordatorio de David cuando con Betsabé comete adulterio y luego mata a su marido, estos fueron pecados horrendos, pero la consecuencia de estos pecados palidecen a las consecuencias de orgullo. Cuando ordenó que se hiciera un consenso del pueblo para alimentar su propio ego. Por causa de este orgullo, 70,000 personas murieron. Esto que nos demuestra que debemos de estar dispuestos a arrepentirnos y aceptar la restauración de los pecados del espíritu, que no son visibles, así como son visibles los pecados de la carne, que todos lo ven. ¿Por qué los pecados del espíritu son tan peligrosos? No, aquí dentro de los valores es que no se debe de dejar a las personas que llevan un estilo de vida orgullosa, de celos, de murmuraciones. ¿Por qué? Porque estos destruyen la iglesia. La incidencia, el espíritu contencioso, las divisiones y el enojo prolongado sin arrepentimiento no tienen lugar
en nuestra congregación y en anteriormente en los púlpitos, bueno, ahorita porque están cerradas las iglesias físicamente. Esto es que, por el contrario, las expresiones de gracia, de misericordia y arrepentimiento demuestran a las personas que entendemos la fragilidad humana y que nos enfocamos a la restauración y no señalar con el dedo. Como líderes, llevamos la peculiar carga de modelar esta clase de conducta, porque nuestros propios fracasos pueden magnificar cuando esté abierto la iglesia en los púlpitos. Podemos enseñar lo que sabemos, pero solamente reproducimos lo que somos. En estos valores fundamentales, en el propósito de los valores fundamentales, son muy importantes las relaciones con los demás, ya que nos hacen ser mejores. La iglesia acepta la vitalidad de las relaciones. Es un componente vital para desarrollar acuerdos entre iglesia y las denominaciones. Quizá nunca estaremos completamente de acuerdo al estilo, pero podemos aceptar el espíritu de unidad. Es posible que no estemos de acuerdo con los componentes que no son esenciales o con algunas opiniones que no son esenciales y que los expresemos con una muy buena actitud. Todos los cristianos somos parte de una gran familia. Debemos ser edificados los unos a los otros, convirtiéndonos en recursos para otros en vez de impedimentos. Lo que hoy hemos practicado en estas reuniones a través del Zoom, creo que se han estado edificando o no hemos estado edificando unos con otros. Recientemente, pues, también hemos escuchado en estas reuniones que un gran número de pastores no sienten que tienen amigos ni con quien hablar libremente de sus preocupaciones más profundas, sus temores, sus tentaciones. Entonces, vean lo importante que son las relaciones en los valores fundamentales. Este tipo de aislamiento a varios pastores les ha causado o puede causar un potencial fracaso. ¿Qué pasaría si aceptamos abiertamente la verdad fundamental que afirma que las relaciones vitales construyen puentes en vez de muros? Entonces, si hacemos estas relaciones, alguien puede expresar algo muy importante para estos valores. Entonces, en lugar de esto, construiría puentes en lugar de muros. Bueno, hoy ya vimos, hasta ahorita hemos visto lo que se refiere básicamente a los valores fundamentales. Lógico, para esto, pues se necesita un proceso para desarrollar los valores fundamentales, ¿sí?, de una iglesia. Recordar que los valores fundamentales son la identidad de la iglesia. Es importante dedicar un tiempo a escoger 4 o 5 valores o principios que la iglesia acepte con toda firmeza. Es así como se va armando, es el primer paso para desarrollar los valores fundamentales. A continuación también que se citen entre 6 o 8 fortalezas de la iglesia. Las fortalezas es que sostiene a la iglesia. Entonces, ya dijimos, escogen entre 5 principios
que se acepten, se busca se determina el grupo o los que estén reunidos, cuántas fortalezas hay en esta iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia, iglesia, no, tenemos de 24 horas, pues es una fortaleza, sí, es una fortaleza y podríamos sacar más, cada uno, creo que al día del día que llevamos a cabo, pues ya sabemos qué fortalezas tiene esta iglesia. Tenemos otra fortaleza es de que oramos los unos por los otros. Otra fortaleza es de que compartimos los testimonios, todos los milagros del Señor, ¿sí? Que compartimos muchas cosas. Entonces, estas son las fortalezas que hoy tiene nuestra iglesia. Y también el otro paso es descubrir los valores que posee toda la iglesia basándonos en el comportamiento. Y hay que hacer una lista de todo esto. Cuando estas listas tienen los componentes básicos para descubrir los valores fundamentales de la iglesia, estos valores son más la visión por las misiones o nos puede llevar a que estos valores pues es la misión o la investidura del poder del Espíritu, es ganar almas. Y por ejemplo, dice la pastora Lely, hoy llevamos se han ganado tantas almas. Entonces es uno de los, ahora sí que lo que van dejando los valores fundamentales de nuestra iglesia. También durante este proceso, así como hacer listas de que hace ratito les mencioné, también se puede mencionar que algún punto de vista, como hoy, por ejemplo, que tenemos o que vamos a hacer ese gran centro de misiones, ¿sí? Pues ese sería alguien que mencione eso, pero otros a lo mejor podrían mencionar alguno que se incorpore, pues en este proceso, pues es el bautismo del Espíritu Santo. Después de ver todo esto, de esos ejemplos, es maximizar estas fortalezas. Es determinar que la iglesia identifique los cambios necesarios para avanzar de dónde está y dónde quiere llegar. Hay 3 ejercicios, decía el resumen, toda la información, que hay 3 ejercicios que forman el génesis para una declaración de valores fundamentales. Que después de que se han identificado las conductas no saludables, se debe hablar de las conductas que se quieren adoptar en un futuro. Cuando han definido estas conductas, ya se tiene una idea clara, no solamente de las condiciones presentes de la iglesia, sino de lo que les impide avanzar y dónde les gustaría estar en el futuro. Como ven, este es un ejercicio que va involucrado todo un proceso para con el objetivo de dónde le gustaría estar en un futuro la iglesia. Los resultados de estos ejercicios es el comienzo de una declaración fundamental, una declaración de verdad fundamental. Como les comentaba, se tienen que escribir estos valores. Esta es una técnica poderosa para escribir valores, para que se dediquen algunos minutos a escribir algunas fortalezas que actualmente tiene la iglesia y después preguntarse qué comportamiento resultan las fortalezas de la iglesia que dirigen.
escribir cuáles comportamientos impiden, como les comentaba, y escribir cuáles les gustaría adoptar. Eso es lo que debe de considerar los valores fundamentales. No basta conocer subconscientemente las verdades fundamentales. Si quiere que estos valores ayuden a la iglesia, es establecerlos sobre bases y es necesario que se escriban para que se puedan entender. ¿Qué puede suceder si una iglesia no tiene valores fundamentales sólidos? Una iglesia sin valores fundamentales será manejada por las necesidades más demandantes y tratar de suplir las necesidades de todas las personas. Sin embargo, de esta manera muy dispersa de obrar, sí se requiere que la iglesia sea verdaderamente eficaz. La iglesia continuamente tiene oportunidades. Nosotros como iglesia tenemos las oportunidades de ayudar, de crecer, de servir a nuestro prójimo. Las personas presentan sus valores fundamentales dictarán todo lo que se debe de hacer con todos los recursos de la iglesia. El hecho es que casi cada iglesia tiene valores fundamentales. Sin embargo, muchas no tienen en la forma de un documento escrito, aunque este sea un simple propósito muy valioso. Recuerden que la visión para la iglesia será tan fuerte como los valores que sustentan. Por eso les comentaba, es el cimiento, los valores son el cimiento, es lo que soporta a la iglesia. Por ejemplo, la velocidad de un tren se determina con el riel sobre el cual se mueve. La corriente de un río depende de las orillas que lo contienen. Cuando un tren va demasiado rápido, ¿qué tiende? A descarrilarse. Cuando un río crece, la orilla no puede contenerlo y las tierras se inundan. Entonces, vean lo importante de los valores fundamentales. El comportamiento de la iglesia armoniza con la visión que se proyecta o es el resultado de un desastre. ¿Qué valores fundamentales representan en relación a la visión? Veamos. Este mismo principio en un carácter de un líder. Si los defectos del carácter de una persona socavan su ministerio, esto es evidencia de que no ha madurado espiritualmente. Los valores revelan los comportamientos de su iglesia, ilustran su potencial. No hay que subestimar la gran importancia de esto. Los valores fundamentales no bloquean ni limitan, al contrario, crecen, hacen crecer a la iglesia. Los valores muestran el camino del cumplimiento de la misión, de la visión, pero si no se establecen valores fundamentales claros, sufrirán las consecuencias durante el resto del proceso. Hay confusión, puede haber confusión, y la confusión produce conflictos. Hay muchos líderes que confunden respecto a los valores fundamentales. ¿Con qué? Con programas, con modelos, con tradiciones, con valores tradicionales y con las prácticas. Eso puede producen conflicto en los valores fundamentales.
Aunque los modelos de los ministerios pueden proveer un enfoque coherente a la labor de la iglesia, el énfasis es demasiado en el modelo y pueden limitar a la iglesia a un simple modelo cuando el valor fundamental pierde su fuerza. O sea, el valor fundamental no debe de perder su fuerza, debe ser sólido. Es importante evaluar periódicamente lo que da valor, lo que a un modelo de ministerio. En primer lugar, debemos preguntarnos qué forma parte del ADN de la iglesia y evaluar si todavía lo es. Porque igual, mejor, hoy los tiempos, hoy lo que estamos viviendo en esta pandemia, pues es importante evaluar qué parte del ADN sigue siendo importante. Cuando ustedes responden estas preguntas, podrán descubrir los nuevos valores fundamentales que hay tras los modelos del ministerio. Los programas exitosos a menudo terminan en la lista de los valores fundamentales de la iglesia. Sin embargo, los programas existen con un propósito específico. Y si examinamos qué propósito, generalmente encontramos subyacente el valor fundamental. La iglesia puede decir valoramos el programa, cuando la razón por la que escogieron e implementaron tal programa fue la necesidad de ministrar a la congregación. Debemos tener cuidado de nuestros valores. Tengan como el enfoque la razón de lo que hacemos y no el método o el programa que usamos para alcanzar la meta. ¿Qué puede suceder cuando no se siguen los valores fundamentales? Muy sencillo. Es probable que la iglesia diga que nunca se desvía del orden de sus servicios. Sin embargo, cuando seguimos patrones que no tienen el propósito, las tradiciones finalmente ahogan a nuestros valores. Eso es lo que puede suceder, ahogar nuestros valores. Tal condición permitirá que la iglesia responda de manera efectiva a las necesidades cambiantes. Como hoy las necesidades cambiantes, así como hoy los está practicando, estamos llevando a cabo estas reuniones, sí, y muchas más cosas que nos podrían decir los pastores merlos. Cuando evaluamos las tradiciones y nos preguntamos si han cumplido o no su propósito y si en el presente solo impiden que la iglesia atienda las necesidades del momento, nos ayudará a removerlas y reemplazarlas con sistemas de valores más pertinentes. La práctica de la iglesia comunica lo que creemos, pero no son intrínsecamente. Vivirán las verdades, los verdaderos valores y harán las modificaciones en el ministerio que armonice con los valores en vez de acomodar los valores a sus prácticas. Hay que analizar la diferencia entre valores y fundamentales y las preferencias personales. Y hay un ejemplo muy claro en esto. En este ejemplo, en esta iglesia, las personas mayores tenían los lugares hasta adelante y también tenían lugares asignados en el estacionamiento. ¿Con qué? Pues con carteles, ¿sí? Ya que ahora sí que son las preferencias personales, ¿sí? Y en una reunión, pues, alguien abogó por los adolescentes que no alcanzaban un asiento. Y lo que sucedió de este ejemplo es que
pues alguien dijo, quito los letreros, quito los lugares y se pueden sentar los jóvenes hasta adelante. A veces lo que parece un valor fundamental, en realidad puede ser algo completamente diferente, o una preferencia personal, o una convicción. Aunque típicamente en nuestras iglesias las personas no piensan en términos de valores fundamentales, definitivamente sí comprenden las convicciones. Las convicciones verdaderamente bíblicas son los confines de nuestros valores fundamentales, establecidos por las Escrituras y dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Este ejemplo, pues alguien quita los carteles, ¿sí? Y pues la verdad ya ya no se le asignan los lugares a las personas. Es ahí ver cuál es la diferencia de los valores fundamentales y las preferencias. A veces lo que nos apasiona a las personas está pasando por tradiciones. ¿Ya por qué? Porque queremos, o sea, en este cambio, pues es querer alcanzar a los jóvenes. Sin embargo, pues sí como no entendimos o lo pusimos como una convicción y no como un fundamento, como un valor fundamental, pues eso es lo que puede ocasionar, ¿sí? Estas pequeñas discrepancias o preferencias personales. Aunque típicamente en nuestra iglesia, perdón. Esto es lo que hoy, en un resumen, pues vemos qué tan importantes son los valores fundamentales y cómo podemos identificar, no sé si podríamos decir, las cualidades que debe contener o que contienen los valores fundamentales. Decimos, estas son las cualidades que nos deben, a la hora que los están escribiendo o inicia una iglesia, a lo mejor nosotros mismos, o sea, nosotros, estos valores que nosotros tenemos al día de hoy, hay que ponerlos, hay que decir, esto me sirve para esto me sirve para comunicarme, esto es para llevar a cabo medición, parámetros, ¿sí? Para esto, para hacer los valores fundamentales, estamos en un proceso. Y este proceso es hacernos un autoanálisis nosotros y decir, nosotros no nos podemos engañar. Nosotros sabemos cuáles son los valores fundamentales como iglesia. Y ver cuáles son nuestras fortalezas. Ver qué podemos cambiar, identificar cuáles son las convicciones. Es todo esto, no apartándonos de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí. También ver cómo nos podemos comunicar. ¿Para qué? Porque muchas veces comunicarnos así como cuando hoy escuchamos un testimonio, pues vemos, eso nos retroalimenta y esa comunicación es importante. ¿Por qué? Porque todos estamos, ahora sí que en una misma armonía, todos estamos, ahora sí, con la unción del Espíritu Santo. Eso es importantísimo para hacer o sea, ya dijimos cuál va a ser, qué visión, todos determinamos qué visión teníamos de Leslie, de Lourdes, mía, todos ya sabemos qué visión tenemos. Ahora, ¿qué tendremos que hacer?
identificar todo esto, todos estos valores fundamentales, ¿sí? ¿Para qué? Para ir creciendo nosotros como iglesia, para lograr esa vida eterna con el Señor, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues haciéndolo, escribiéndolo, repasándolo. Realmente tenemos, es una herramienta que nos sirve para lograr. Muy abajo, muy abajo. Casi, un Entonces, poquito eso más es lo abierto. que, Más, esto más, es más, lo más, que más. Casi. hoy les quisiera comentar, hoy les Muy quisiera arriba, para allá. predicar. Y si hay alguna duda, pues ahí tenemos a los pastores Leslie y el pastor los que nos tienen, que nos van a ayudar. No es cierto, es para, si puedo contestarla, con mucho gusto. ¿Sí? Veo que Cristel abrió su cámara, no sé si tiene algún comentario. Sí, disculpe, es como estoy cuidando a mi niño, estoy viendo que no le vaya a pasar nada, toque algo. Sí, pues la verdad, estoy agradecida porque pues, el hermanito Marino, pues, quedé muy interesada sobre los valores de la iglesia y todo eso. Sí, pues felicidades, hermanito. Gracias. Gracias a Dios. Pues yo quería agradecer a Marino por sus pláticas, porque sé que las prepara, que le echa muchas ganas y pues es muy importante, sí, desarrollar los valores, porque sin valores una sociedad, una iglesia, una organización, sin rumbo, sin valores, sin metas, se pierde. Siempre esto es como un barco a la deriva. Cuando un barco va a la deriva sin rumbo, entonces no tiene sentido. Y por eso es muy importante que esté definido el rumbo, el camino. Y los valores nos ayudan a cómo nos vamos a mantener en ese rumbo, en ese camino. Y ante las tempestades, ante los retos, es donde tenemos que recordar los valores. Y ahorita pongo como ejemplo que ahorita que estoy yo buscando hacer los papeles de residencia en Estados Unidos, me encuentro que mi hermana le ofrecieron la residencia y no nada más la residencia, le ofrecieron pagarle bastante bien, darle muchas cosas, dinero, comodidades y todo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Estuve ya 2 años en unos laboratorios, en unas investigaciones muy interesantes. Pero mi hermana se negó y dijo, no quiero. Y entonces yo traté de investigar si todo el mundo estamos buscando que nos den la residencia, ¿por qué mi hermana se negó? Si se supone que aquí en Estados Unidos pues, está bien, todo está bueno, pero la razón por la que se negó me dio mucho gusto y yo la apoyo, y eso significa que hay que tener valores, ¿sí? La razón por la que se negó fue porque la estaban invitando a un programa de investigación donde iban a desarrollar un nivel alto el aspecto de la tecnología, iban a desarrollar virus. Así lo que está pasando ahorita, pero en una investigación cercana. En una investigación cercana, y lo importante entonces, ella dijo, yo estudié medicina para salvar vidas,
no para matar vidas. Y por mucho dinero, muchas cosas, muchas justificaciones que digan que es para defensa, que es para proteger al país, esto posiblemente que estamos viviendo de la pandemia es algo que se trabajó, se generó en laboratorios y gente sin valores, ¿verdad? Accedió a lo mejor a experimentar, porque es muy raro todo lo que sucede con esto. Y ahorita el principal beneficiario de todo esto ha sido China. Entonces, ¿quién se beneficia de algo? Ahí empieza a salir la verdad. Y ahí hay una investigación muy seria. Ojalá que sea mentira, pero si no tenemos valores, aunque el dinero, aunque nos propongan muchas cosas, los valores tienen que ser primero y recordar para qué somos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Entonces, hay situaciones en la vida en que tenemos que acordarnos que somos cristianos y que el enemigo nos va a poner a lo mejor muchas riquezas, nos va a poner poder, y nosotros vamos a decidir entre las riquezas, entre el poder, entre el oro, la plata o nuestra alma. Y yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez en nuestra vida vamos a vivir una o varias veces esos retos. Pero nuestros valores nos harán saber qué es más importante, las cosas de Dios o las cosas del mundo. Era mi comentario que quería hacer. Muchas gracias. Amén. Sí, yo también quiero felicitar a Marino, que le puso un gran empeño, un gran término en lo que fue todo el capítulo 10. Y la verdad, si no hay valores fundamentales, yo creo que todos caminaríamos para ningún lado, sin dirección a nada. Entonces, son muy importantes los valores, y más cuando estamos en una iglesia que uno les habla de lo que es el valor a los caminos del Señor, el valor a lo que es la verdad. Y yo creo que sí, pues es muy importante caminar con esos valores, porque ¿qué es lo que estamos enseñando al pueblo? Ese es mi comentario. Y gracias, Marino, muchas felicidades. Adiós. Corriendo al baño. Amén. Pues gracias a todos por sus opiniones. Yo creo que Leslie Torres se acaba de activar su cámara también para opinar. Sí, buenas noches. Gracias, Marino, por la enseñanza del día de hoy. Y como los demás han dicho, ¿verdad? Lo principal en todo el ser humano deben ser los valores. Y el valor que debemos siempre fomentar en nosotros mismos, en nuestras familias, es el valor del amor, la honestidad, la honradez, ¿verdad? Y con eso, pues vamos a dar a dar buenos frutos. Amén. Gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Marino. Te agradezco tu tiempo que te tomaste para preparar el mensaje y para compartirnos. Creo que sería bueno si ahora es para cerrar, para poder cerrar lo del Facebook y para que podamos tomar el examen. ¿Qué piensas? Claro que sí, con gusto. Oh Padre eterno, gran Jehová, infinitas gracias te damos, Señor. Hoy los que estamos reunidos, Señor, a través de estos medios electrónicos, Señor, te damos las gracias, Señor, porque has puesto de manifiesto tu palabra, Señor. Para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor. Para que esta palabra de estos valores, Señor, nos acerquen día a día, instante y momento a ti, Señor.
siguiendo toda tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y también, Señor, te pido por las familias de todos los que estamos reunidos, Señor, por sus hijos, por sus nietos, por sus esposas, por sus esposos, por sus hermanos, por sus madres, por sus padres, por sus tíos, por todas sus generaciones, Señor. Y también, Señor, ve cuántos enfermos siguen, Señor. Señor, tú tienes el poder, tuya es la gloria, Señor. Yo nada más te pido, Señor, por ellos, Señor. Todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús, mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, tu divino Hijo, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Marino, por la prédica. Para los que están en Facebook en vivo, porque sí hay 2 personas que te están mirando ahorita, les agradezco también ellos su tiempo. Si ustedes gustan ver estas clases en vivo, pues se pueden conectar en el Zoom, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos clase todos los lunes, y también tenemos este servicio, creo que casi todos los días. En los lunes, miércoles y viernes es a las 7 aquí en Arizona. Los martes, jueves y domingos son a las 8 con mi suegro. Y los domingos es servicio de familia a las 5:30 de la tarde. ¿Amén? Ok, so con eso ya dejamos a los de Facebook.